con nuestra primera entrevistada, que tiene que ver con un tema del cual se habla bastante poco, pero que me parece muy interesante, que son las enfermedades poco frecuentes. Sí. Sabemos que existe una federación, que es la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, que es la FEDEFOP, que está accionando, ¿no?, para que sean respetados los derechos de las personas con este tipo de enfermedad. Estamos en contacto con la licenciada Luciana Escati Peñalosa, que es directora ejecutiva de FADEFOP, como les dije, Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Con ella vamos a charlar sobre este tema. Licenciada Peñalosa, ¿nos está escuchando? Hola, sí, buenas tardes, un gusto saludarlos. Igualmente, licenciada. A ver, cuéntenos un poquito. Acá tenemos que hay, no sé si una especie de conflicto, pero hay un pedido de la Federación respecto a las personas en esta condición, ¿no es así? Sí, nosotros lo que hemos hecho es poner de público conocimiento nuestra posición frente a un reciente decreto que crea un Consejo de Asistencia Técnica para Procesos Judiciales de Salud en el marco del Ministerio de Salud de la Nación. Y esto representa que el Ministerio prevalece, digamos, el asesoramiento técnico y específico sobre casos concretos y puntuales que estén en el ámbito judicial, o sea, que pone a disposición todo un esfuerzo enorme de articulación con expertos para definir si está bien o mal una prescripción que está, digamos, en proceso de una acción judicial para, obviamente, la cobertura a favor de esa persona. Nosotros esta situación más que nada nos preocupa, ¿no? Como el Ministerio, en vez de priorizar todos estos recursos que obviamente requieren de muchísimo esfuerzo si uno quisiese llevarlo a la práctica, ¿por qué no lo ponen a disposición de la ciudadanía, o sea, del propio paciente, para no tener que llegar a la instancia judicial? Bueno, este consejo se limita, digamos, a brindar asesoramiento en el caso que el juez lo requiera a un juez específicamente en un proceso. Entonces nosotros eso realmente es una gran preocupación porque estuvo ausente el Ministerio de Salud como organismo rector durante todo el proceso de búsqueda del diagnóstico, de búsqueda de un especialista, y obviamente la gran pelea que hay con los secretarios de salud cuando tienen una indicación médica específica de ese paciente, de que obtengan una cobertura efectiva, ¿no? Según la ley 26689, que determina el cuidado integral de la salud. Esto quiere decir la cobertura del 100% de ¿Y qué pasa con esta ley, licenciada? ¿Se está cumpliendo? Porque veo que hay provincias que no la han aceptado todavía. Lamentablemente, allá hace 12 años que esta ley 26689 está vigente, pero sí, como bien decían, hay 6 provincias que son Formosa, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Santiago del Estero, que aún no han adherido a esta ley nacional. Esto quiere decir que la población de esas provincias le requiere aún mayores esfuerzos para poder exigir, ¿no?, ese derecho, y bien sabemos que no podemos, los argentinos, estar discriminados por la situación de dónde nacemos o dónde residimos. Entonces, esa ley que es nacional debe ser exigida por todos los argentinos para una cobertura, como decía, al 100% las prestaciones que se requieren para las enfermedades poco frecuentes. Es decir, que una persona que es diagnosticada con enfermedad poco frecuente, primero le cuesta muchísimo llegar a recibir un tratamiento, para colmo que, bueno, sabemos que a veces se tardan años en hacer los diagnósticos de esas enfermedades, y cuando tenemos el diagnóstico no tenemos posibilidad de tratarlo. Eso puede ocurrir entonces habitualmente. Sí, tal cual. Tenemos un relevamiento realizado que en nuestro país hay en promedio la tardanza para llegar a un diagnóstico diferencial es de 5 años, pero hay personas que le han requerido 10 años, ¿sí?, de transcurrir por más de 8 especialistas distintos para poder llegar realmente a un profesional que pueda reunir una sospecha diagnóstica y a partir de ahí llegar a este diagnóstico diferencial. Y que lamentablemente, obviamente, en este transcurrir de muchos años, eso le ocasiona bastante deficiencia en la calidad de vida y en la condición de salud a la persona, y entonces es que nosotros decimos, ¿no?, que el Ministerio de Salud de la Nación, a través del Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, que también está vigente desde el año 2015, lo que debería es de priorizar estrategias de articulación y protocolos de derivación para poder dar respuestas más oportunas a las personas
y no tener este derroteo, ¿no? Esta odisea diagnóstica, como Claro. se llama, y poder llegar en tiempo y forma a un diagnóstico y posteriormente, en el caso que hubiera un tratamiento aprobado, seguro y de calidad, que obviamente también pueda acceder a ese tratamiento. Claro, estoy viendo que tenemos 1.500 enfermedades poco frecuentes. ¿Y usted tiene idea de cuántos pacientes tenemos en el país que padecen estas enfermedades? Sí, las 1.500 enfermedades poco frecuentes que refiere son las que están representadas en los 96 miembros que componemos la federación. Ajá. El total de enfermedades poco frecuentes, según el listado oficial del Ministerio de Salud de la Nación, son 5.885 enfermedades clínicamente definidas. 5.000, me dijo 5.000, perdón. 5.875 son las que conforman el listado oficial en la Argentina, pero sabemos que en el mundo ya hay identificadas más de 10.000 enfermedades poco frecuentes específicamente definidas. Ah, bueno. Y entonces en el país tenemos, digamos, miles de personas afectadas con alguna enfermedad poco frecuente. Lo que se estima es que en la Argentina hay aproximadamente 4 millones de personas que viven con alguna de estas realidades distribuidas en todo el país, con lo cual a través de relevamientos que nosotros hemos realizado sabemos que hay personas con alguna enfermedad poco frecuente en las 24 jurisdicciones, ¿sí? En las 24 provincias. Por eso es que insistimos en que los ministerios provinciales de salud, junto con el Ministerio Nacional, tienen que articular una política pública para que el sistema de salud pueda dar las respuestas que hoy en día se sabe que no están satisfechas y que se sabe que los modelos actuales de atención no dan esas respuestas que estamos requiriendo ya hace muchos años. Está. La acción de la federación, a ver, ¿cómo trabaja la federación con los pacientes? ¿O es una federación que exclusivamente se ocupa de la parte jurídica, digamos? Nuestra labor está, digamos, abocada a dos grandes áreas. La primera es brindar herramientas, capacitación y fortalecer a las organizaciones individuales, que como les decía, en este momento somos 96 organizaciones individuales las que componemos la federación, para que estas organizaciones, que son las que tienen el conocimiento y la llegada directa a la población, puedan hacerlo de mejor manera, ¿no? Claro. Optimizando los escasos recursos que suelen tener las organizaciones individuales. Claro. Y a su vez recogemos el común denominador de la problemática de todas estas más de 1.500 enfermedades que están representadas en la federación, y nuestro segundo gran trabajo es llevar estas realidades a las mesas de decisión, ¿no? A estos interlocutores que son parte de este ecosistema, por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Nación. Por eso, ante, por ejemplo, el reciente decreto que sacaron, automáticamente nosotros solicitamos una reunión en el Ministerio de Salud de la Nación para presentar nuestra propuesta, para presentar nuestra posición y sobre todo para seguir trabajando sobre todas estas cuestiones que necesitamos que se puedan articular. Y esto mismo que hicimos con el Ministerio de Salud de la Nación lo hacemos con los diferentes actores que están involucrados, ¿no?, en la parte de decisión. Está, pero a ver, yo no sé, a mí me llama la atención, tenemos una ley ya, ¿no? Y hay forma de presionar a las provincias para que la cumplan, porque si está la ley, claro, se supone que la ley está para que se cumpla, ¿no? Por lo menos ese es el concepto que yo tengo. Pero ¿por qué no estas provincias no lo aceptan? No entiendo estas cosas. ¿Usted qué argumento con tiene? Sentido común es incomprendible, sobre todo después de 12 años y sobre todo después de escuchar a los responsables de las provincias quejarse, ¿no?, por todos los recursos que se le fuman, por así decirlo, para dar respuesta a las necesidades de la población. Si se estuviesen adheridos, podrían estar bajo esa articulación de un programa nacional y obviamente una actitud positiva y activa de cada uno de estos decisores provinciales para articular entre ellas, porque se sabe que una provincia no va a poder dar respuesta específica a las personas que tengan una condición poco frecuente y va a ser necesario protocolizar las derivaciones y no dejarlos al libre albedrío, como sucede hoy, de la voluntad de un profesional de la salud o mismo de un decisor, ¿no?, de autorizar o no, sino que claro, esto tiene que ser parte de un protocolo de atención. Claro, claro. La ley, digamos, del PMO, digamos, ¿cómo talla en esto? ¿Está dentro del PMO el tratamiento o no fue aceptado por esto?
Bueno, este decreto también pone de manifiesto la gran discusión que hay entre quienes obviamente quieren disuadir su obligación de que el PMO, muchas de estas indicaciones o la innovación terapéutica no está incluida en el PMO. Recordemos que el PMO que tenemos actualmente vigente es del año 2002, en realidad fue el PMO de emergencia que en aquel entonces se declaró y que a posteriori nunca se actualizó. Entonces tenemos muchísimos años transcurridos, muchísima ciencia que ha evolucionado y por suerte está empezando a dar respuestas a muchas enfermedades que antes no había absolutamente ninguna respuesta. Y entonces, además de ser el PMO una figura jurídica de menor rango que una ley, esta cuestión de la no actualización de los vademecum, del PMO y de otros vademecum, por ejemplo el PAMI, por ejemplo de otros prestadores con agentes de seguro de salud, la respuesta que suelen dar es no está incluido en el PMO es incorrecta totalmente porque hay una ley de rango superior, ¿sí?, en la jerarquía legal, y hay que respetarla. Además de esta otra situación de que, bueno, si no se actualizan, evidentemente, diría que hoy la mayoría de los medicamentos o los tratamientos aprobados no están incluidos explícitamente, pero también se ha dejado muy asentado en muchísima jurisprudencia en el ámbito legal de que el PMO es una canasta básica de prestaciones, no es un techo, sino que es un piso mínimo que tienen que brindar y obviamente es adecuado a la enfermedad o a la condición de salud que tiene el afiliado o el paciente, el usuario del sistema. Obviamente, sí. Obviamente, sí. Y, a ver, ¿esto está siendo difundido, esto, licenciada? Porque nosotros, bueno, todos leemos diarios, vemos la tele, no se escucha tanto esto, ¿no?, de que se está trabajando. ¿Tienen llegada a los medios? ¿Los escuchan en radios, televisión, en los diarios? Bueno, obviamente esto requiere primero de un esfuerzo en especial que obviamente también nosotros lo estamos dando para llegar y difundir esto, que esto se conozca. Y también es otra realidad que lamentablemente muchas veces las situaciones de salud, salvo que sean condiciones extremas, ¿no?, no tienen mucha cabida en la agenda pública. Claro. Y esto, bueno, obviamente no es a favor, más allá también de otras situaciones que estamos viviendo como país que también sacan un poco de espacio, ¿no?, para hablar de estas cuestiones que nosotros entendemos que son fundamentales, porque el derecho a la salud es el derecho fundamental sobre otros, ¿no?, para la vida. No, porque, a ver, estamos cerca de las elecciones, es cierto, el 90% de las noticias tienen que ver con las elecciones, pero es buen momento para pedirle a los candidatos, ¿no?, que se muevan, que se ocupen de la salud. Sí. Que se ocupen de esto, justamente hoy tuvimos nuestra primera reunión con nosotros desde la Federación y plantearle también, ¿no?, cuáles son estas propuestas con respecto a salud específicamente. Así que nos estamos reuniendo con los equipos de salud de los 3 candidatos, digamos que el mayor chance tienen de salir elegidos, ¿no?, por la población. Sí. Y plantear, hoy iniciamos nuestra primera reunión con la gente de Milei, con el doctor Figueira Lima. Mañana lo haremos con el doctor Enrique Rodríguez Chantore y estamos esperando la respuesta del doctor Pablo Shetlin, que es de la parte de Massa, porque esto tiene que estar en la agenda pública y tenemos que seguir empujando para una mejor salud para todos, ¿no? Correcto. Claro. No, tiene que ser así, ojalá lleguen a buen puerto con todo esto. Esperemos que sean escuchados, ¿no? Porque a veces el tema de salud no siempre es escuchado por los candidatos, por la gente que está ahí arriba, digamos, ¿eh? Sí, nosotros lo que buscamos en estas reuniones sobre todo es el compromiso, ¿no?, a seguir el diálogo, a que asumido en la gestión, que podamos ser parte de las mesas donde se tengan que priorizar políticas públicas, pero siempre sobre todo contando con información, que muchas veces es lo que carecen los ministerios de salud para tomar buenas decisiones, ¿no? Evidentemente. Claro que sí. Licenciada Luciana Escati Peñalosa, le agradecemos mucho, ojalá tenga suerte y bueno, desde nuestro lado, bueno, todo el apoyo que podamos darlo desde nuestro medio, nuestro programa, bueno, lo van a tener seguramente. En realidad es suerte para toda la población. Exacto, ojalá. Sí. Bueno, muchísimas gracias, gracias por el espacio. Por favor, un gran abrazo. Gracias.
A ver, tengan en cuenta que las enfermedades poco frecuentes a lo mejor no es que pueden aparece ser una, graves, claro. claro, pueden ser graves, no es que es una pavada. Claro. Afectan a lo mejor a no a mucha gente, pero afectan. Claro, es una parte de la salud. Claro, entonces no puede ser que haya miles de personas, porque si tenemos registradas, en principio por lo menos hay 1.500 enfermedades poco frecuentes. Si tenemos, no sé, 100 personas, tenemos 150.000 personas que están afectadas con estas enfermedades, por lo menos. Acá la licenciada nos habló de casi 4 millones de personas, es decir, en todo el país hablamos, ¿no? Es decir, que 4 millones es casi el 1% de la población, muchísimo, es Claro. muchísimo, es muchísimo.